de sangre. Si somos conscientes de esto, tendremos razones suficientes para alabarle, para glorificarle, para servirle y para cantarle alegremente, reconociendo que no somos de nosotros mismos ni nos debemos a nosotros, que por su soberanía Él decidió escogernos como sus ovejas. Por eso le alabamos y por eso hoy estamos aquí sirviéndole y adorándole. A eso venimos, mis amados. Sin embargo, no deberíamos alabar a Dios con un corazón cargado por el peso de la culpa, del pecado. Por tanto, los invito a que pasemos a nuestro tiempo de confesión de pecados. El texto se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 32. Dice, si me acompañan a leerlo junto conmigo, mis hermanos, aparece en sus pantallas, dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amada iglesia, para entender el contexto de este texto, los fariseos observaban que Jesús estaba comiendo y bebiendo con recaudadores de impuestos y con pecadores en la casa de Mateo. Se escandalizaron al ver esto, se preguntaban por qué Jesús se juntaba con lo vil y con lo menospreciado de la sociedad, según sus criterios fariseicos. Ningún maestro verdaderamente piadoso se relacionaría tan íntimamente con esa clase de personas a los que ellos llamaban escoria. Sin pudor, Jesús le respondió a su hipocresía diciendo: porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús cita Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificio, como acusación contra ellos. Ellos no entendían, los fariseos, el verdadero significado de este texto y por lo tanto no percibían su propia condición de reprobados espirituales, ni reconocían su necesidad de ser salvados verdaderamente. Los fariseos observaban perfectamente los rituales, la letra, la ley, eran impecables en la ejecución de los sacrificios, de sus rituales religiosos, pero si fueran verdaderamente piadosos o fueran verdaderamente justos, demostrarían la misericordia, la bondad, la compasión y el amor hacia los viles y a los menospreciados, hacia los marginados de la sociedad. Nosotros, mis hermanos, no estábamos muy lejos, porque también fuimos escogidos de entre los gentiles. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabras de Pablo en su epístola a Timoteo, en donde mismo Pablo reconoce que de los pecadores él es el primero, siendo él fariseo de fariseos. Él sí abrió sus ojos. Sin embargo, muchos de nosotros seguimos ignorando y olvidamos la condición de la cual Dios ya nos rescató, o nos justificamos a nosotros mismos bajo premisas espirituales. Creemos que podemos juzgar a nuestros demás hermanos. Nos justificamos. Los justos a los que se refería Jesús son las personas respetadas ante los ojos del mundo, los que aparentan muchas veces piedad, y los que son justos bajo su propia opinión o bajo sus propios criterios. Los pecadores a los que se refería Jesús eran los marginados de la sociedad. Amada iglesia, la confesión es solamente estar de acuerdo con Dios, que somos pecadores, que hemos pecado y que necesitamos un Salvador. No justificarnos delante de Dios. Las palabras, podemos hacer nuestras las palabras del Hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sin embargo, tenemos la esperanza en Cristo. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, mis hermanos, los invito a que dispongamos unos minutos de nuestro tiempo y nos pongamos a cuentas con Dios para confesar nuestros pecados. Por favor, si pueden tomar unos minutos de oración.
Amado Padre Celestial, tantas gracias, Dios, te damos por incluirnos, Dios, en tu obra salvadora, Dios. Tú que enviaste a tu Hijo Jesús, no para llamar a justos imaginarios, justificados bajo sus propias premisas, sino a pecadores como nosotros al arrepentimiento. Confesamos hoy, estamos de acuerdo contigo que somos pecadores, hoy nuestras rebeliones, nuestros orgullos, no los justificamos, los exponemos delante de ti, tú los conoces. No somos justos por obras, ni por méritos propios, ni por sacrificios espirituales o físicos, reconociendo que hemos sido salvos por gracia. Ningún mérito hay en nosotros para ganarla, sino que es el regalo inmerecido. Perdónanos, Señor, de todo lo que por palabra, obra u omisión hayamos cometido en contra de ti, en contra de nuestros hermanos, por nuestros juicios, por nuestra justificación y todo lo que haya entristecido a tu Santo Espíritu o que haya mancillado nuestra comunión con los santos. Perdónanos, Dios, por gracia, lávanos con la sangre de Cristo y obra en nosotros el verdadero arrepentimiento, convenciéndonos a través de tu Santo Espíritu de nuestro pecado y dándonos la capacidad a través de tu Santo Espíritu de arrepentirnos de todo corazón y no solo de palabras. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amada iglesia, si pueden ponerse de pie para el tiempo de alabanza a nuestro Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Hermanos, habiendo sido rescatados de las tinieblas para ser su pueblo elegido, unamos nuestras voces para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Cantemos gloriosa luz. Enterrado en el dolor, ¿quién podía cargar mi temor? Era mi fin, pero te conocí. Muerto estaba en mi caminar y mis faltas traté de ocultar. Era mi fin, pero te conocí. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Fue tu gracia la que me salvó. Ahora libre yo soy por tu amor. Jesús, te conocí, todo es nuevo en ti. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas
a tu gloriosa luz. Perdido estaba, me encontraste, de mis cadenas, Jesús, me libraste. Estaba solo, me adoptaste, un nuevo nombre me diste al entregarte. Tu amor es todo lo que respiro, tú me sanaste cuando estaba herido. Tengo futuro, ahora veo. Mi nombre escuché y yo resucité. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. De las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité. De las tinieblas a tu gloriosa luz. Enterrado en el dolor, ¿quién podría cargar mi temor? Era mi fin, pero te conocí. Muerto estaba en mi caminar y mis faltas traté de ocultar. Era mi fin, pero te conocí. Tú me llamaste y yo resucité. De las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité. De las tinieblas a tu gloriosa luz. Fue tu gracia la que me salvó. Ahora libre yo soy por tu amor. Jesús, te conocí, todo es nuevo en ti. Tú me llamaste y yo resucité. De las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité. De las tinieblas a tu gloriosa luz. Perdido estaba, me encontraste, de mis cadenas, Jesús, me libraste. Estaba solo, me adoptaste, un nuevo nombre me diste al entregarte. Tu amor es todo lo que respiro, tú me sanaste cuando estaba herido. Tengo futuro, ahora veo. Mi nombre escuché y yo resucité. De las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité. De las tinieblas a tu gloriosa luz. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús
libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. De las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité. De las tinieblas a tu gloriosa luz. Mi nombre escuché y yo resucité. Cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué gran amor nos mostró el Padre al hacernos sus hijos y al hacernos sus herederos. Ya no somos esclavos, sino somos libres en Cristo. Iglesia, exaltemos a nuestro Padre con la confianza de su Espíritu en nosotros. Cantemos, somos iglesia. Ya no más somos herederos con Jesús. Extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Tú estás en gloria, Señor, vengas en victoria, Señor. Nuestro ser entona una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios.
nuestro ser entona una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Todos juntos. Vivo estás en gloria, Señor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:13. Exaltemos a Dios porque en su gracia nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él triunfando sobre todo poder enemigo. Hermanos, cantemos ¿Quién dices que soy? Soy yo para que el grande me sepas. Me encontró en mi perdición su amor por mí, y me soy
su gracia. Ausente yo pecado, Él murió por mí y me soy libre de verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Tu casa, luz, si te alberga a mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Haz conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Haz conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy, libre de verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si te alberga. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Haz conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si te alberga a mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. ¿Pueden tomar asiento, querida iglesia? Dice el canto, libre soy en Él. Y es algo maravilloso porque es justo lo que hemos estado viendo en el estudio de la epístola a los Efesios, cómo Dios nos escoge, cómo Dios nos ama, cómo Dios va haciendo su obra y somos libres en Cristo Jesús. Por eso le cantamos y entonamos y decimos, Señor, libre somos en ti, escogidos, amados. Y es lo que nos está mostrando la epístola de los Efesios, ¿cierto? Perdón, antes de seguir, los niños pueden salir a su salón de clase, por favor. Ok, entonces vamos a seguir viendo esto mismo, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vemos cómo es algo gradual, cómo Dios nos escoge, nos ama, nos ve muertos en nuestros delitos y pecados, nos da salvación, nos da vida y ahora vemos cómo nos quiere que sigamos creciendo en Él. Vamos a iniciar nuestro sermón del día de hoy. Déjame ponerte una ilustración. Luis Miguel, uno de los artistas más reconocidos de México, a lo largo de su vida ha adquirido propiedades
exclusivas, algunas de las cuales necesitaban ser transformadas para reflejar su estilo de vida y el propósito por el cual él las adquirió. Cuando un artista así compra una casa, no la deja como la encontró, la remodela, la reorganiza y cuida cada detalle del diseño que se va a proyectar en esa casa. Pero lo más importante no es solo la belleza de la casa, sino que decide habitar en esa casa. La casa deja de ser una simple estructura para convertirse en un hogar. Ahora quiero que llevemos esta idea a lo espiritual. Efesios 2, capítulo 2, versículo 19 al 22, nos dice que nosotros ya no somos extraños, sino miembros de la familia de Dios y que estamos siendo edificados, escúchame bien, estamos siendo edificados como edificio espiritual con Cristo como la piedra angular, la piedra que sostiene toda la edificación. Dios no solo compra nuestra vida, por decirlo así, Él transforma, la ordena y la edifica. Él transforma nuestras vidas, la ordena y la edifica. Pero hay algo aún más profundo. Dios no solo la construye, Dios habita en lo que Él construye. Dios habita en lo que Él construye. Así como un artista famoso no invierte en una casa para dejarla vacía, Dios está formando en nosotros un templo vivo, un lugar donde su espíritu more. Es justo lo que vamos a ver el día de hoy. Efesios 2, capítulo 2, versículo 19 al 22, dice lo siguiente, voy a dar lectura y todos leemos por favor del versículo 21 al 22. Doy lectura. Por favor, no olviden de traer sus Biblias, de sacar sus Biblias inductivas donde pueden anotar e ir viendo el estudio para que ustedes puedan acostumbrarse a estudiar de la manera en que estamos estudiando el texto, ¿ok? Vamos a dar lectura. Efesios 2, capítulo 2, versículo 19, 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Todos juntos, por favor. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oremos. Padre, queremos que el día de hoy seas tú hablando a nuestros corazones. Padre, queremos, Padre, escuchar tu voz. Padre, queremos ser edificados por ti. Padre, porque para eso nos has rescatado, para ser edificados, Dios. Déjanos ver el amor que nos tienes. Déjanos ver, Señor, que tú estás obrando en nosotros y que tú estás edificando a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El título del sermón del día de hoy es Edificados para ser morada de Dios. La idea central del sermón es que Dios ha transformado nuestra identidad, escúchame bien, Dios ha transformado nuestra identidad y nos está edificando en Cristo como un solo pueblo donde Él habita por su Espíritu. Vamos a ver el día de hoy 4 puntos. Vamos a ver el primer punto, nueva identidad. Segundo punto, un fundamento firme. Tercer punto, crecimiento en Cristo. Y cuarto punto, edificados para morada de Dios. Ahora veamos nuestro primer punto, nueva identidad, versículo 19. Dice la Escritura, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que, ¿qué significa así que? Significa, en consecuencia, como resultado de lo que te estoy hablando, como resultado de lo anterior, Pablo está diciendo, debido a todo lo que Cristo hizo, esto es ahora verdad en ustedes. Es decir, concluyendo todo lo que explicó antes, su condición antes de los gentiles que estaban sin Cristo,
alejados de Dios, alejados del pueblo escogido de Dios y del pueblo judío, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es la condición en la cual estabas y a lo que estás refiriendo, de lo que eran antes. Dice, pero ahora han sido acercados por la sangre de Cristo a las bendiciones, pactos y cuidados de Dios, entendiendo que Dios hizo la paz, derribó la pared de separación que había entre ambos pueblos, judío y gentil, hizo de ellos uno solo y los reconcilió ante Dios. Pero ahora, debido a la obra de Cristo, tenemos acceso al Padre. Ambos tienen entrada, tanto judíos como gentiles, al Padre por el mismo Espíritu. Así que significa, a la luz de todo esto, a la luz de la obra que Dios ha hecho, como resultado de la sangre de Jesús en la cruz, así que conecta la doctrina, es decir, la enseñanza de lo que Cristo hizo por su sangre y sacrificio, con la identidad del creyente. Es decir, lo que Cristo hizo, escúchame bien, determina quién eres ahora. Lo que Cristo hizo determina quién eres ahora. Y sigamos viendo nuestro texto. Dice, ya no sois extranjeros, esa es tu nueva identidad. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Lo que Cristo hizo determina quién eres hoy. Pero, ¿quién eres? Nos lo muestra este contraste que vemos en el texto. Gracias a Dios, ya no eres extranjero, eres parte del pueblo de Dios, ya no eres de tierra ajena, ni un advenedizo, alguien tolerado, pero no aceptado como parte de la familia, sino, aquí vemos el contraste, ¿quién eres? Eres por la obra de Cristo, conciudadano de los santos. ¿Qué significa conciudadano? La palabra implica tener ciudadanía plena, derechos legales, pertenecer oficialmente a un pueblo, el pueblo de Dios, que es su iglesia. Eres parte de su cuidado de Dios, parte de las bendiciones, parte de las promesas, parte de todo lo que Dios prometió. Tú ahora eres parte de eso cuando pones tu fe en Cristo Jesús. Y no es solo vivir ahí, es pertenecer con todos los derechos, como conciudadano del reino de Dios y beneficios que implica ser parte del pueblo de Dios. Pero ¿quiénes son los santos? Los santos, conciudadanos de los santos. Aquí no se refiere a personas perfectas, sino a todos los creyentes apartados por Dios. Incluye creyentes judíos, gentiles, que han puesto su fe en Cristo Jesús, que están siendo apartados, escúchame bien, están siendo apartados para glorificar a Dios. Pablo está diciendo, ahora perteneces al mismo pueblo de Dios como todos los demás creyentes. Ya no hay ciudadanos de segunda categoría, segunda división, ya no hay división espiritual, ya no hay distancia, ya no eres un invitado al reino de Dios. Eres conciudadano del reino de Dios, ciudadano del reino de Dios, miembro de la familia de Dios. Aquí Pablo sube el nivel. Dice, ya no, fíjate lo que dice, ya no habla solo de ciudadanía, algo legal simplemente. Ahora habla de familia, algo íntimo y relacional. Miembros de la familia, parte, literalmente parte del hogar. No es externo, no eres distante, vives dentro, perteneces, eres reconocido como parte de la familia de Dios, eres adoptado hijo de Dios. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, es lo que eres, familia de Dios, adoptado como hijo de Dios. Esta imagen que utiliza familia de Dios es tener a Dios como Padre. Y los creyentes, nosotros como hijos, no solo tienes un estatus legal, sino una relación personal. Dios no solo es rey, es tu Padre. Eres un hijo adoptado. Tu identidad es ser parte de su cuerpo, parte de su pueblo, parte de su iglesia. Puedes acercarte a Dios con libertad, como un padre a un hijo, y llevarle tus necesidades, llevarle
todo lo que tú quieras llevar a Él y tener el cuidado de tal Padre. Como hijo tienes una relación íntima. Dios es tu Padre celestial. Hay una seguridad profunda aquí. Pablo usa dos imágenes complementarias. Ciudad habla de posición, pertenencia legal, y familia habla de amor, cercanía y relación. En Cristo tienes ambas cosas. Un lugar en el reino y este lugar que es tu hogar. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esto? ¿Recuerdas por qué tenemos esto? Por la obra de Cristo. Pasaste de estar fuera, apartado, viviendo en pecado, viviendo lejos del cuidado de Dios, pero gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ahora pasas a ser completamente incluido, no a medias, no provisionalmente, sino legalmente aceptado y relacionado como amado hijo de Dios. ¿Estás entendiendo? Esa es tu identidad. No busques otra identidad en el mundo, porque si tú has puesto tu confianza en Cristo, Él te ha comprado por su sangre. Fuiste comprado a precio de sangre y tu identidad es esa en Cristo Jesús. Sigamos viendo nuestro segundo punto, un fundamento firme. Un fundamento firme, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué es el fundamento? El fundamento es la base doctrinal y espiritual sobre el cual todo descansa. La iglesia descansa ahí. Todos los creyentes descansamos en esa base doctrinal. Un edificio sin fundamento, sin cimiento, se agrieta, se deforma, termina cayendo. En la iglesia, el fundamento define lo que se cree, lo que se enseña y cómo se vive. Primera de Corintios 3:11 dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo mismo es el fundamento. Sus enseñanzas de Cristo dada a los apóstoles, la voluntad de Dios es nuestro fundamento. Todo el Nuevo Testamento, y lo vamos a ver. Entonces Jesucristo es el mismo fundamento dado por medio de los apóstoles. La doctrina, enseñanza que se les dio es fundamento, es el fundamento. Todo el Nuevo Testamento es el fundamento. Esto nos muestra algo muy importante. Ojo, escucha. El fundamento no es una persona humana, sino la verdad revelada acerca de Dios. Verdad revelada acerca de Dios es nuestro fundamento. Ejemplo, Mateo 28, ¿te acuerdas cuando decían, id y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que os he enseñado? Que guarden todo el fundamento. Una iglesia viva, una iglesia que honra a Dios, vive bajo el fundamento de Dios, bajo el fundamento de Cristo, lo que Él enseñó a través de todo el Nuevo Testamento. ¿Sí estamos entendiendo cuál es el fundamento? Ahora, ¿quiénes son los apóstoles y profetas? Los apóstoles son los enviados directamente por Cristo, como los 12 apóstoles y Pablo, el apóstol Pablo. Su función de los apóstoles era recibir revelación directa de Cristo, establecer la doctrina del evangelio, fundar la iglesia. Lo podemos ver en Hechos capítulo 2 versículo 42. La nueva iglesia, la iglesia primitiva, la primera iglesia, los que primeramente creyeron y formaron la iglesia, ellos perseveraban. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles, cuya base y cimiento es Cristo Jesús. ¿Sí entendemos? Ahora, ¿quiénes son los profetas? En el contexto del Nuevo Testamento, son hombres usados por Dios para declarar su revelación, instrumentos para enseñar la verdad divina. Esos son los profetas. Entonces, ¿qué significa la frase completa? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Significa que la iglesia descansa sobre el fundamento de la verdad y la revelación
que Dios transmitió a través de ellos. ¿Te estás dando cuenta cuál es el fundamento? Que nosotros mismos hoy en día tenemos ese mismo fundamento. La palabra de Dios, todo lo que nos muestra, ese es nuestro fundamento. Ellos vivían esto. La iglesia descansa sobre el fundamento de la verdad y de la revelación que Dios transmitió a través de ellos. No significa que ellos sean el fundamento en sí mismos, sino que la doctrina que ellos transmitieron es el fundamento. La doctrina, la enseñanza que ellos transmitieron es el fundamento. Cristo mismo es el fundamento. El mismo versículo aclara, siendo principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo, siendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. Déjame explicarte esto más detalladamente. Que Cristo sea la piedra angular no es un detalle simbólico, no es un detalle menor, es una afirmación central sobre su autoridad, su función y su relación con toda la iglesia. ¿Puedes poner la imagen, por favor, Santi? En la construcción antigua, la piedra angular era la pieza más importante del edificio. Escúchame bien, en las construcciones antiguas, la piedra angular era la pieza más importante del edificio, servía para alinear toda la estructura, se colocaba en la esquina y desde ahí se trazaban las paredes, los ángulos, la dirección del edificio. También era utilizada la piedra angular para dar estabilidad. Era una piedra fuerte, firme y bien colocada que sostiene el peso en la esquina. Es el punto crítico de tensión. Si fallaba esta piedra, se debilitaba toda la estructura. Aparecían grietas y el edificio podía colapsar. También servía esta piedra para unir dos paredes. En una esquina, la piedra angular conecta dos muros diferentes y los hace uno solo, justo como estamos viendo allí en la imagen. Sin una unión, las paredes quedarían separadas, el edificio perdería cohesión. Sin esa piedra, el edificio podía quedar torcido o débil. Teniendo esta imagen, podemos ver que Cristo como piedra angular es el punto de referencia que alinea todo. Cristo es el punto de referencia que alinea completamente todo. La piedra angular determina dirección del edificio, la forma de las paredes, la estabilidad estructural, es lo que daba estabilidad, dirección, seguridad a una construcción. Espiritualmente, esto significa que toda la verdad debe alinearse con Cristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo correctamente. Es decir, el fundamento de la iglesia, lo que va a dar cohesión, dirección, estructura, unidad a la iglesia, ¿cómo se llama? Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de la importancia? Lo importante que es Cristo en la vida del creyente. Entonces, si alguien o si algo no está alineado con Cristo en la construcción de Cristo, su iglesia está torcido, aunque parezca correcto. Repito, si algo no está alineado con Cristo en la construcción de Cristo, que es su iglesia, está torcido, aunque parezca correcto. Cristo es la base que sostiene absolutamente todo. Aunque el fundamento incluye las enseñanzas apostólicas, Cristo es quien le da sentido y firmeza. ¿No es lo que nos dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 11? Porque nadie puede tomar otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia, sus enseñanzas y su ejemplo. Esto implica que la iglesia no se sostiene en líderes ni en sistemas, sino en una persona viva, Cristo, y por medio de su enseñanza. Veamos ciertas verdades de ser edificados en Cristo, importantísimo. Cristo une todo en un edificio. La piedra angular también unía dos muros, por ejemplo, judíos y gentiles. En Cristo, lo que estaba separado ahora es uno. Hermanos de diferentes estatus sociales, culturas,
de diferentes contextos socioeconómicos, ahora en Cristo Jesús somos uno. No importa que no hayas tenido o no importa que hayas tenido mucho, eres igualito en Cristo Jesús que tu hermano. En Efesios 2:14 dice, Él es nuestra paz, que éramos pueblos, hizo uno. ¿Qué implicación tiene esto? Cristo no solo salva vidas, sino forma un solo pueblo. Déjame decirte algo, somos un solo pueblo, una sola visión, una sola meta. No somos diferentes e individuales, sino tenemos juntos una visión, glorificar a Cristo. Cristo define quién pertenece al edificio. No todo mundo forma parte del edificio de Dios. La relación con la piedra angular determina si eres aceptado o rechazado, si tienes salvación o estás bajo juicio. Nos dice Pedro 2:6, el que cree en Él no será avergonzado. Es decir, los que creemos somos aceptados y estamos en esa piedra angular. Pero Cristo es piedra de tropiezo para los que no creen. Son aquellos que no creen en Cristo, están alejados de su ciudadanía, alejados de las bendiciones y rechazados por Él mismo. Cristo da también cohesión y crecimiento al edificio, importantísimo. El crecimiento de la iglesia no es desordenado, sino orgánico y dirigido por Cristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Orden, disciplina, cuando hay unidad y orden, cuando hay compromiso con Dios, pertenencia a su iglesia, cuando hay vivir a Cristo, cuando hay obediencia a Cristo y su palabra, dependencia de Cristo, la iglesia crece y tú creces y eres edificado en Cristo. Esto implica que el crecimiento verdadero es espiritual y depende de estar en unión a Cristo, unidos a Cristo. Entonces, querido hermano, la vida de los creyentes deben alinearse con Cristo. Importantísimo. No basta creer en Él. Hay que ajustarse a Él, apegarnos a Él, amoldarnos a Él. Toda doctrina debe de concentrarse en Cristo. Si Cristo no es el centro, estamos desviándonos un poco. La iglesia depende completamente de Cristo. Sin Él, escúchame bien, sin Él todo colapsa espiritualmente. Tu destino depende de tu relación con Él. Eres aceptado ante el Padre porque tienes una relación con Él, porque has creído en Él, porque vives a Él. Es por eso que eres aceptado con el Padre. Tu destino depende de la relación con Él. ¿Lo aceptas? Hay vida. ¿Lo rechazas? Hay tropiezo, separación, muerte espiritual. Decir que Cristo es la piedra angular significa Él es el centro, la medida, la base, la unión y la autoridad de todo el edificio espiritual que es la iglesia. Nada, escúchame, nada se sostiene sin Él, nada se alinea sin Él y nada tiene sentido sin Él. ¿Sí entendemos? La iglesia verdadera está basada en la doctrina apostólica, no en tradiciones humanas, no en tradiciones de liderazgos de pastores, sino en Cristo Jesús, no en ideas modernas. Si alguno, dice el texto, dice Gálatas 1:8, si alguno predica otro evangelio diferente que la piedra sea Cristo, sea anatema, sea maldito, apartado de Dios. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? La revelación ya fue dada, el fundamento ya está puesto, no se vuelve a poner. Hay solo un fundamento. Quien diga, hoy tengo un nuevo fundamento y Dios me reveló que tenemos que hacer esto, discúlpame, el fundamento está puesto. Es lo que Dios reveló a los apóstoles por medio de Jesucristo para que ellos vivieran. Ya no hay más. El canon de la escritura está cerrada. Por eso tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, porque es como una antorcha que alumbra. ¿Sí entendemos, hermanos? Ahora quiero que veamos, hermano, nosotros tenemos que contender por esta fe, pero algo importantísimo, y quiero recalcar mucho aquí, nuestra vida depende de alinearse a ese fundamento. Escúchame bien, esta Biblia
no la quito porque se me va a caer el iPad. La Biblia, tú debes de ser formado a la Biblia, no formar la Biblia a tus decisiones, a lo que tú quieres. Debes de ser formado a esos propósitos que Dios tiene para su iglesia. No basta, escúchame bien, no basta con conocerlo. Hay que vivir conforme a Él, hay que vivir conforme a su revelación, conforme al fundamento, conforme a la Escritura. Mateo 7, 24 al 26, quiero que pongas atención. ¿Qué significa valorar la palabra de Dios y llevarla a cabo? Dice la Escritura, cualquiera pues que me oye estas palabras, cualquiera que conoce el fundamento, cualquiera que conoce el plan de Dios, la Biblia, lo que Dios quiere para ti, y las hace y las lleva a cabo, dos cosas, Biblia y llevar a cabo, ¿sí? Cualquiera que las oye y las hace, ¿qué dice? Las compararé a un hombre prudente, sabio, alguien sabio que valora la palabra de Dios y la pone por acción. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que hizo de la palabra algo real, la puso en práctica. Eso es edificar sobre la roca, es edificar bajo el fundamento de Cristo Jesús. La roca es Cristo Jesús, ¿sí? Descendió lluvia, vinieron problemas, van a venir problemas, angustias, aflicciones, pero si tú estás cimentado en la roca, Él es tu protector. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué? Y no cayó. ¿Por qué? ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca, porque valoró la palabra, vivió la palabra y su cimiento es ese, ¿sí? Pero cualquiera, escúchame a mí, escúchame el contraste, cualquiera que oye estas palabras, las oye y las conoce, pero no las vive, solamente es un oidor olvidadizo. Insensato, que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron problemas. ¿Qué pasó con la casita? Se desmoronó. ¿Te das cuenta? Cuando tú realmente te conformas a Cristo, cuando realmente te conformas a Cristo y vives a Cristo, cuando tú vas a ver, es importantísimo. Quiero que te quedes esto en tu corazón, esto en tu mente. Si tú solamente tienes el conocimiento, ¿te acuerdas de Santiago? Uno de sus entonces Dios está formando su iglesia como un edificio espiritual cuya base es la revelación divina, formada por los apóstoles y profetas, centrada completamente en Jesucristo como el fundamento, el cimiento. Pero es necesario que uno valorara la vida, no simplemente conocer la Biblia. Déjame una reflexión que me parece muy importante, la puedo predicar. La verdad, dice la reflexión es la siguiente: la verdad tiene que ser valorada, la palabra de Dios tiene que ser valorada y vivida, no solo conocida. Entonces, que te quede esto guardadísimo en tu corazón. De nada nos sirve conocer si la práctica así no funciona. Si tú conoces pero no hay práctica, no pasa nada. Ahora bien, si Cristo no es el centro, todo se desmorona. Si no es el centro de tu vida debe alinearse con Cristo, alinearse a los principios que son el cimiento de los creyentes, donde se edifica su vida. Ahora veamos nuestro tercer punto: crecimiento en Cristo. Fíjate, quiero que veas, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pero fíjate lo que dice, en quien todo el edificio, Cristo mismo, siempre Cristo el fundamento, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo de Dios. ¿En quién?
igual la base, Cristo. Esta frase conecta directamente con Jesucristo. Significa que todo ocurre con Cristo, en unión con Él. Nada en la vida espiritual existe fuera de Él. No es lo que nos dice Juan, y quiero hacer mucho énfasis, porque hoy en día, a un clic de distancia, ves miles de predicaciones, tienes miles de Biblias a tu disposición, pero no hay nada de esto. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis. ¿Puedes poner la imagen, Santi, por favor? Porque alejados de mí, nada podéis hacer. Ok. ¿Sí la tienes, Santi? Cuando estamos nosotros en la vid, que es el tronco, yo soy la vid, dice Jesús, y vosotros los pámpanos, nosotros somos la rama. Cuando estás la rama apegada a la vid, hay vida, porque la vid está alimentando la rama. Cuando esa rama está separada, estás muerto. Pero cuando estás junto a la vid, cuando estás junto al tronco, ¿qué pasa? Hay fruto y se deja ver. Separados de Cristo, nada podéis hacer. Separados de Cristo, nada podéis hacer. Cristo sostiene, dirige y da vida a todo el proceso. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que aquel que comenzó la buena obra será fiel en terminarla, si estamos apegados a la vid. Y sigue diciendo nuestro texto de estudio, todo el edificio es la iglesia como un todo, no habla de individuos aislados, sino de un cuerpo unido. La iglesia como un conjunto de creyentes en unidad, el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 3:9 dice, vosotros sois el edificio, hablando de la iglesia en general. ¿Quiénes somos vosotros? Todos los que conformamos la iglesia, todos los que Dios ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:5 dice lo siguiente, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Es decir, nosotros no somos el edificio completo, pero somos una piedra que va conformándose para ser el edificio. Cada creyente es una piedra, pero el énfasis está en el conjunto. Todos trabajan en unidad para su crecimiento, para seguir construyéndose y edificándose. ¿Ves lo importante que es esto? Pero fíjate lo importante, lo que sigue ahorita es de suma importancia. ¿Qué dice el texto? Bien coordinados, todo el edificio bien coordinado. Tiene que haber orden, unidad, precisión divina. Esta expresión implica un ajuste perfecto, que cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo haya una unión armónica, un diseño intencional, trabajando en orden, con dirección y propósito, como un rompecabezas que encaja exactamente en donde debe de ir. Sin orden e improvisando no hay crecimiento. Y sigue diciendo el texto, Efesios 4:16, bien concentrado y unido entre sí. Ahí es donde Dios da crecimiento, donde Dios bendice a su iglesia, cuando estamos unidos en armonía. De hecho, dice el texto, el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Cuando hay armonía, cuando hay unión, cada quien toma su puesto en la batalla, Dios bendice y añade a su iglesia a los que han de ser salvos cuando hay esta armonía. Pero la desunión, queridos hermanos, rompe la armonía del edificio. La iglesia no funciona correctamente cuando hay desunión, cuando no hay compromiso, cuando hay división, cuando hay individualismo, cuando hay falta de sujeción, falta de compromiso.
debemos de entender esta parte, trabajar todos juntos para que Dios dé el crecimiento. ¿Recuerdas? En el libro, en la epístola a Corintios, Apolo sembró, Apolos regó, Apolo sembró. A ver, hermana, ¿cómo? Yo sembré. Uno trabaja cada uno en su lugar y Dios da el crecimiento. ¿Sí? Gracias, hermana. ¿Y qué dice? Va creciendo, crece progresivamente, aumenta de manera continua, se va desarrollando vida. ¿Y qué tipo de crecimiento es? No se refiere solo a números, sino a un crecimiento integral, espiritual, vivir en santidad, conocimiento de Cristo, creciendo tu carácter, conformando tu carácter a Cristo, creciendo en unidad. El edificio crece como un solo cuerpo, no con piezas separadas. Hay conexión, hay armonía, dependencia mutua, porque cada quien pone el don que Dios le dio, se edifican mutuamente y la iglesia va creciendo aún en estructura. Van añadiendo cada día a la iglesia aquellos a los que deben de ser salvos, dice la Escritura. Siguen añadiendo piedras vivas. Perdón, hermanos. ¿Y quién produce el crecimiento? Ya lo vimos. Todo está en Cristo. El crecimiento no es humano, no depende solo de esfuerzos o estrategias, proviene de la unión con Cristo. Todo el crecimiento proviene de la unión con Cristo. Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. 1 Corintios 3:6, Dios da el crecimiento. Y es un proceso continuo, va creciendo, es algo dinámico que se está dando. Una iglesia estancada que no tiene a Cristo se va a quedar así, pero una iglesia viva, piedras vivas que están en Cristo, ponen sus dones y Dios va dando y va aumentando en número y en madurez espiritual a cada uno. La iglesia siempre está en construcción, Dios está desarrollando continuamente a su iglesia, añadiendo, formando y madurando a cada creyente en Cristo hasta completar su propósito. Ahora sigamos viendo el texto de estudio, nos dice, para ser templo santo. Escúchame bien, ¿para qué fuiste tomado? El propósito del crecimiento es ser templo santo. Aquí está el objetivo final. No es solo crecer, es convertirte en algo específico. Templo, en el contexto bíblico, era un lugar donde Dios habitaba, representaba su presencia. Ahora Dios nos dice que vosotros, ustedes los creyentes, sois el templo de Dios. Ahora tú eres el templo de Dios, pero ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de que tú seas templo de Dios y que el Espíritu Santo more en ti? Santo, de que seas santo, apartado para Dios, consagrado para Dios. Nos dice Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo, apartado para el servicio, apartado para glorificar a Dios, servir a Dios con tu vida, reflejar a Dios, reflejar a Cristo en tus acciones. Nos recuerda también Pablo mismo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Ese es el propósito de que tú seas templo de Dios. Decidir no participar en prácticas pecaminosas, aunque todos lo hagan. Vivir con integridad en privado y en público es nuestra responsabilidad como templo de Dios. Mantener una conducta limpia en trabajo, familia y sociedad es tu responsabilidad delante de Dios. Necesitamos santidad porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad? En lo que hablamos, hermanos, es vivir, también comprende esto, las cuestiones moral. Vivir conforme al propósito y plan de Dios, aún cuidando lo que hablamos. Ninguna palabra, dice la Escritura, corrompida salga de vuestra boca. Eso es santidad. Evitar chismes, insultos, palabras ofensivas, hablar con verdad y gracia, usar las palabras para edificar, no para destruir. Guardar tu boquita es vivir en santidad. Santidad en tu mente también, llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Rechazar pensamientos impuros o pecaminosos, meditar en la palabra de Dios cuando te lleguen esos pensamientos, llevando cautivo todo pensamiento a Cristo.
pensar en lo que agrada y no agrada a Dios. Santidad en tu corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, tener intenciones correctas, no dobles, amar sinceramente, sin hipocresía, no albergar odio, rencor o envidia. Santidad en lo que vemos y deseamos. El Salmo 101 dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Job 31:1 decía: hice pacto con mis ojos. Evitar contenido inmoral, no alimentar deseos pecaminosos, cuidar lo que consumes en redes sociales. Ojo, cuidar lo que consumes en redes sociales, entretenimiento, etcétera. Santidad en las relaciones. Escúchame bien, porque muchos dicen: yo sirvo a Dios, y nos olvidamos de esto. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Perdonar aunque te cueste. Tratar a otro con amor y respeto. No practicar injusticia ni abuso. Eso es la santidad que Dios quiere. Para eso eres preparado. Para eso eres el templo de Dios santo. Santidad en el trabajo y tus responsabilidades, querido hermano. Y todo lo que hagáis, ¿qué dice la escritura en Colosenses 3:25? Hacedlo todo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que haces para el Señor y no para los hombres. Ser honesto, no engañar ni robar, trabajar con excelencia aunque nadie te vea. Santidad en la relación con Dios, orar constantemente, depender de Él, obedecer y valorar su palabra. La santidad no es perfección sin pecado, sino una vida transformada que cada día se alinea más con Dios. La santidad no se trata solo de que evitemos, de lo que evitemos, sino de una vida que refleja a Cristo en todo. Eso es la santidad, una vida que refleja a Cristo en todo, en lo que pensamos, hablamos y hacemos. Pensamiento, obra y omisión. Es transformación en santidad. Vamos transformándonos a la imagen de Cristo. Una iglesia puede crecer en números y no ser santa. El verdadero crecimiento produce santidad. Escúchame bien y guárdatelo en tu corazón. El verdadero crecimiento, la madurez espiritual produce santidad a Jehová, santidad a Dios. Sigue diciendo el texto que estamos estudiando: en el Señor. La esfera de esta realidad, todo ocurre bajo la autoridad de Cristo en relación con Él. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y nosotros somos parte de su cuerpo. Cristo gobierna el edificio, Cristo define su propósito, Cristo es el centro absoluto. Entonces podríamos decir que la iglesia está unida a Cristo en un cuerpo colectivo, no individual, está siendo ordenada por Dios, que está en crecimiento continuo y tiene un propósito. Escúchame bien, como iglesia tenemos un propósito: ser un lugar santo donde Dios habita. Dios no solo está salvando personas, está construyendo una casa espiritual ordenada, en crecimiento y apartada para su presencia. Querida iglesia, tengo unas preguntas para que te las respondas a ti mismo en tu corazón. ¿Estoy conectado realmente con Cristo? ¿Estoy conectado con Cristo? ¿Estoy en armonía con el cuerpo o causando desorden? ¿Estoy creciendo espiritualmente? ¿Estoy viviendo en santidad? ¿Estoy contribuyendo a la edificación del cuerpo? ¿O simplemente soy un simple espectador? Veamos nuestro último punto: edificados para morada de Dios. En quien, dice el texto, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿En quién? Otra vez, ¿te das cuenta? Todo apunta a Cristo. Todo el crecimiento, toda la bendición está en Cristo. Todo ocurre en unión con Cristo. Sin Cristo no hay edificio, no hay unidad, no hay presencia de Dios, no hay crecimiento. Y dice vosotros también, es decir, judíos, gentiles, todos los que han creído, romanos, griegos. No hay creyentes de ninguna de segunda categoría. Todos formamos parte del mismo pueblo.
son juntamente edificados. Cuando estás en la iglesia, eres edificado por Dios. No estás siendo edificado solo, sino juntos con otros. Esto implica unidad espiritual, que lo vamos a ver en Efesios 4, interdependencia los unos de los otros y comunidad real. Comunidad, necesitamos comunidad como iglesia. La iglesia primitiva vivía en comunidad, los unos veían por los otros. La vida cristiana no es individualista, somos piedras en un mismo edificio, estamos conectados para crecer juntos. Pero quiero que veamos, hermano, y terminamos con esto, con algo maravilloso. ¿Para qué estamos preparando eso? Para ser morada de Dios. Esto es muy importante. Dios habita en su pueblo, Él vive en su pueblo. La iglesia es ahora su templo. En el Antiguo Testamento, Dios habitaba en tabernáculos y luego en el templo. Ahora no habita en edificios físicos, habita en su pueblo redimido, en cada uno de los creyentes. Y el medio, queridos hermanos, es en el Espíritu. Esto explica cómo Dios habita por medio del Espíritu Santo. Él es quien mora en los creyentes. Él une a la iglesia. Él hace real la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de todos como creyentes. Entonces, Dios, por medio de Cristo, está formando a todos los creyentes como un solo edificio espiritual donde Él mismo habita por su Espíritu. La iglesia es sagrada, no es un grupo cualquiera, queridos hermanos, es la casa de Dios, donde Dios habita. No puedes, hermano, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. No puedes vivir aislado, no eres una piedrita suelta, eres parte del edificio, eres parte del cuerpo. Dios, fuiste diseñado para estar dentro del cuerpo de Dios. ¿Cómo podemos ahora, queridos hermanos, concluir este sermón? Dios cambió tu identidad, Dios estableció tu fundamento, que lo dejó por medio de los profetas y apóstoles. Dios está produciendo tu crecimiento. Dios tiene un propósito, habitar en ti y en su iglesia. Ahora quiero hacer una reflexión final. Si estás lejos, querido hermano, de la iglesia, de los planes, de los propósitos de Dios, hoy puedes ser parte de esta familia. Hoy Dios te dice, cree en mí, confiésame, yo quiero restaurarte. Hoy quiere llevarte a la cruz y decirte, tú también puedes ser parte de este cuerpo. Yo quiero hacer lo mismo en ti. Yo quiero que crezcas. Yo quiero que te unas a la familia. Y si estás firme, hermano, sigue adelante. Si estás alineado con los planes de Dios. Y si estás cansado, querido hermano, decir, ya estoy fastidiado, me engañaron ciertos hombres, fui defraudado por líderes, por pastores. Hermano, Cristo no te falló, te fallaron los hombres. Vuelve a Cristo, no estés estancado por causa de hombres. Ve al autor y consumador de la fe, puestos los ojos en Cristo. Si eres parte ya del cuerpo de Cristo, hermano, sigue adelante y va a haber mucha recompensa, aunque van a haber dificultades, pero siempre Dios prometió estar con nosotros. ¿Cuándo, querido hermano? Todos los días hasta el fin del mundo. Dios quiere edificar su iglesia. Pero la pregunta aquí es la siguiente, queridos hermanos, y te las dejo para que te vayas con ellas. ¿Qué estás haciendo tú para ser parte de este crecimiento que Dios da? ¿Estás participando en su iglesia? ¿Quieres ser edificado por Cristo o simplemente quieres vivir apartado de Él, sin valorar su palabra? Y más bien, quieres seguir edificando en el mundo, porque hay muchísimos edificadores, pero Dios quiere que edifiques en su iglesia. Que seas piedra viva injertada en su iglesia para que Él nos dé el crecimiento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos injertas dentro de la iglesia. Gracias porque aún tú eres el que das el crecimiento, Dios. Padre, porque si dependiera de nosotros, tenlo por seguro que ya hubiésemos fracasado. Pero esto se mantiene, Dios, gracias a que esto es tuyo, a que este cuerpo, que esta iglesia, Señor, es divina, no es humana, y tú edificas,
tú bendices y tú añades cada día a tu iglesia. Pedimos que nos des crecimiento, Dios. Queremos disponer nuestro corazón, Señor, para que tú crezcas dentro de tu iglesia, Dios, para que madures espiritualmente a tu iglesia, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Vamos a ponernos de pie para entonar nuestro último canto, por favor. Hoy cantamos como hermanos en su hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé soy, me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz, por su gracia Él nos limpió cuando éramos solos, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo los cielos, el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz, por su gracia Él nos limpió cuando éramos solos, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Gracias, Dios, porque tú eres nuestro Rey eterno. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy te exaltamos y glorificamos.